Buenos días a todos. Vamos a tener una clase más que va a ser la última ya del tema 2, un tema bastante denso. Hemos aprendido un montón de cosas, teoremas muy importantes. Y esta última, bueno, pues es un poquito más ligerita. A lo largo de todo el tema, pues hemos introducido leyes de Kirchhoff, distintos métodos, un teorema muy importante, Thevenin-Norton. Hemos hablado del método nodos mayas, que son métodos muy sistemáticos para resolver prácticamente cualquier circuito resistivo, con todas, yo creo casi todas las casuísticas posibles, todas las combinaciones que se nos puedan ocurrir. Y en la clase de hoy pues vamos a hablar un poco de otras cosas que son un poquito aparte, pero bueno, las hemos metido aquí porque bueno, también son interesantes y convenientes, ¿no?, de hablar. La primera es el teorema de máxima transferencia de potencia, y veremos cuándo se produce esa máxima transferencia de potencia, qué condiciones tienen que darse y en qué se diferencia, o sea, y cuándo interesa, porque no siempre va a interesar tener esa máxima transferencia de potencia. Y por último, pues hablaremos de la instrumentación posiblemente la más básica de todas, que es el multímetro, una herramienta esencial que tenemos que saber manejar si vamos a hacer cualquier cosa de circuitos en un laboratorio o donde sea, ¿no?, incluso en nuestra casa. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar del teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Y en qué consiste este teorema? Bueno, pues lo que nos viene a decir es que si una fuente tiene una resistencia interna RS diferente de cero, es decir, una fuente real, entonces la máxima transferencia de potencia a una resistencia de carga RL ocurre cuando RL es igual a RS. Vamos a ver esto más detenidamente y vamos a demostrar que efectivamente esto es así. Bueno, pues lo que nos viene a decir, si representamos en un circuito lo que acabamos de leer, forma circuitar lo que acabamos de leer, ese símbolo no vale, está prohibido de momento. Pues una fuente que tiene una resistencia RS, esto es una fuente real, y ya sabemos que esto pues, puede ser el equivalente Thevenin de algo mucho más complejo, siempre lo podemos representar de esta forma, así que en el fondo este teorema es bastante más general de lo que a priori puede parecer, ¿no? Bueno, pues le colocamos en sus terminales una resistencia de carga, que esto pues bueno, a ver, nosotros siempre hablamos de resistencia, pero esto podría ser pues, cualquier cosa, puede ser un motor, bueno, ya veremos si es un motor o no, pero bueno, en principio hablamos de resistencia, pero que no tenemos que pensar únicamente en el elemento ese con sus banditas de colores, que es un poquito simplón, ¿no? Una resistencia puede ser pues también una bombilla, puede ser cualquier cosa, ¿no? Muchos elementos que del mundo real se modelan de una forma bastante adecuada, sencillamente con una resistencia, ¿vale? Bueno, pues si lo que nos interesa es ver cuánta potencia se está transmitiendo a RL, la potencia de RL, pues ya sabemos que es el voltaje que cae en RL multiplicado por la intensidad que pasa por RL. No le voy a poner apellido a la intensidad porque es que en este circuito solamente hay una intensidad. Vamos a ver cuánto es el voltaje que cae aquí. Fijaros, esta configuración entre estas dos resistencias con una tensión en una de ellas, pues es una configuración extremadamente común que conviene que interioricéis, ¿vale? Esta configuración es configuración de divisor de tensión. Vamos a aplicar aquí la segunda ley de Kirchhoff de los voltajes y vamos a ver cuánto vale eso. Pues eso me está diciendo que Vs menos RS, esto bueno, puede ser una corriente de malla, sería lo mismo que las corrientes de rama, así que RS por I menos RL por I tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y ahora, esa I, o lo que es lo mismo, Vs es igual a RS más RL por I, y esta I, fijaros que, o bueno, vale, pues aquí podemos despejar I, esto es Vs partido RS más RL,
Y si lo que yo quiero saber es cuánta tensión cae aquí, para enchufarla aquí después en la potencia, eso sería VL. Bueno, pues una vez que ya tengo I, pues es sencillamente VL es igual a RL por esto de aquí, por VS partido RS más RL. Fijaros, se llama divisor de tensión porque la tensión que cae en VL pues es una fracción de la tensión en los extremos de estas dos resistencias, una fracción de VS, y esa fracción se corresponde con cómo de grande es RL con la suma de las dos, ¿vale? Este número de aquí siempre va a ser más pequeño que la unidad, ¿no? Para cualquier RS distinto de 0, ¿no? Este numerito siempre es más pequeño que la unidad. Y por eso se llama divisor de tensión. La tensión VS se está dividiendo en dos. Una por una VL y otra de aquí, si cogiera este valor de tensión, pues sería lo que queda, ¿no? El VS menos VL, ¿vale? Puedo verlo así. Es una configuración extremadamente común. Siempre que veamos dos resistencias en serie con una fuente de tensión en sus extremos, pues aquí tenemos rápidamente que pensar en esta expresión de aquí, de divisor de tensión, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya que tengo eso ahí, pues puedo escribir ya la potencia en L, ¿no? Entonces la potencia en L pues sería pues VS RL partido RS más RL y I, ¿vale? VS por 1 partido RS más RL, ¿no? Entonces esto de aquí es igual a VS al cuadrado RL partido RS más RL al cuadrado, ¿vale? Vamos a expresar esta función, la potencia en L, como la fracción, en función de la fracción RL partido RS. Es decir, si son iguales, pues esto valdrá 1, si esto es mucho más grande, pues será. Entonces vamos aquí a dividir arriba y abajo por RS, ¿vale? Entonces VS al cuadrado y aquí RL partido por RS y aquí tengo 1 partido RS. Voy a sacar factor 1 partido RS más RL al cuadrado y aquí voy a multiplicar también otra vez VS partido por RS y entonces yo tengo RL partido RS y ahora aquí se me quedaría RS al cuadrado, que lo meto ya dentro de esto de aquí, entonces se queda 1 más RL partido por RS, ¿vale? Esto en vez de llamarle RL partido RS, pues le voy a llamar R pequeña, entonces es, uy, aquí me falta un cuadrado, VS al cuadrado partido por RS R partido, uy, esto aquí al cuadrado también, madre mía, 1 más R al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues fijaros, esto de aquí es la potencia que se disipa en esta resistencia, ¿vale? La potencia en RS, o bueno, la potencia que se disiparía en esa resistencia si RL fuera 0, ¿vale? Si no hubiera carga, ¿no? Entonces, esta la puedo llamar PS0, ¿vale? Y fijaros que si busco el máximo de la potencia que se transfiere a PL, pues para buscar ese máximo lo único que tengo que hacer es derivar con respecto de R, es una
Esto es una función de esta variable, r pequeña, y entonces pues voy a buscar el máximo. Entonces, la derivada de PL con respecto de R es igual a la derivada de... Bueno, esto no cambia, esto lo voy a seguir llamando PS0. Y entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del primero sin derivar por la derivada del segundo, que es menos 2 por 1 más r al cubo, ¿no? Sí. Todo esto tiene que ser igual a 0 y vamos a ver en qué condiciones se cumple esto. Pues entonces, esto de aquí me va a dar igual, el PS0 me va a dar igual, no influye la potencia esta que acabamos de definir, no va a cambiar el resultado de ese máximo. Aquí, pues si saco factor común, pues puedo poner, por ejemplo, saco factor común de esto al cubo, pues entonces esto lo puedo escribir como 1 más r, ¿vale? Multiplicando arriba y abajo, y todo esto que está en el denominador pues se va, y entonces me queda solamente la parte del numerador, que es 1 más r menos 2r, tiene que ser igual a 0. Y entonces esto es 1 menos r es igual a 0, y esto es pues que r tiene que ser igual a 1. Es decir, que cuando este número sea igual a 1, es decir, que RL partido por RS sea igual a 1, pues vamos a tener la máxima transferencia de potencia a PL, ¿vale? Pues eso es lo que nos decía el teorema, es lo que acabamos de demostrar. La máxima transferencia de potencia ocurre cuando RL es igual a RS. Ese valor, además, pues si sustituimos en esta expresión, si R es igual a 1, fijaros que el valor de la potencia transferida pues es justamente, aquí esto se queda como 1 partido por 2 al cuadrado, que es 1 partido por 4, que se corresponde con la mitad de lo que está entregando la fuente, ¿vale? La fuente está entregando aquí vs al cuadrado partido rs partido por 2, y aquí la otra mitad, ¿vale? Muy bien. La eficiencia la podemos definir de esta manera, ¿no? Si tengo un circuito que me está entregando potencia, bueno, pues la eficiencia la puedo definir con la cantidad de energía que llega dividido entre la energía total que me está entregando la fuente, ¿vale? Lo que llega partido por lo que me está costando, ¿no? Es una manera de verlo. Entonces, eso sería pues la potencia que consigue llegar a la carga, eso es lo que queremos maximizar, o lo que nos gustaría que fuera máximo, partido por la potencia de la fuente que se está consumiendo en la resistencia de la fuente más ese total, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto vale eso? Bueno, pues la potencia de la fuente, perdón, de la carga sería RL por I al cuadrado. La potencia de la fuente sería RS por I al cuadrado. Entonces, si sustituimos aquí, pues tenemos RL por I al cuadrado partido por RS por I al cuadrado más RL por I al cuadrado. Como todas las intensidades son las mismas, solamente hay una intensidad en el circuito, pues fijaros que la eficiencia es sencillamente, tiene esta expresión. Y esta expresión pues es muy fácil de analizar, porque es un número dividido por, es lo mismo que el divisor de tensión, si os fijáis, ¿vale? Es la misma fracción que aparecía en el divisor de tensión. Entonces, si RL es mucho más grande que RS, entonces la eficiencia no va a ser 1, pero va a ser cercana a 1, ¿no? Este número es despreciable, pues esto es prácticamente 1. En el caso concreto en que RL es igual a RS, pues la eficiencia, que era el caso de máxima transferencia de potencia, la eficiencia es
S más 2 más RS, pues es un medio, ¿vale? 50%. Muy bien, entonces fijaros, no confundamos máxima eficiencia, que no tiene máximo, esta función nunca llega a 1, o sea, si RS es distinto de 0, pues nunca va a llegar a 1, con la máxima transferencia de potencia, que esa sí tiene un máximo, ¿no? Vamos a ver cómo sería una representación gráfica de esas funciones. Bueno, pues sería una cosa así. Aquí está el cociente entre la potencia entregada y la potencia máxima que se puede entregar. Entonces pues se maximiza cuando este cociente es 1, es esto de aquí, y después bueno, pues va decayendo. En el caso concreto de que la resistencia de carga sea muy pequeñita, hay muy poquita transferencia de potencia, prácticamente toda la energía va a caer en la fuente, y también pues eso va a tener una eficiencia muy baja. En general, pues ya dependiendo de la aplicación nos va a interesar maximizar la eficiencia. Si por ejemplo pues estoy en una central eléctrica y quiero que llegue el máximo de energía a los consumidores, pues yo quiero que mi resistencia de salida, de la resistencia de la salida de la central, de la fuente, pues sea muy pequeñita, ¿no? Y que la resistencia de carga comparada con esa resistencia sea muy grande. Mientras que si estoy analizando una señal, ¿vale? Si estoy analizando una señal muy débil, imaginaros que tengo, a veces las señales se pueden representar de esta forma, ¿vale? Se pueden ver como una fuente de tensión. Esto aquí he puesto el símbolo de alterna, voy a ponerlo de continuo, mejor lo pongo así sin especificar, ¿vale? Y entonces pues esas señales se pueden modelar, una señal cualquiera, pues yo que sé, imaginaros de un radar, de una antena, lo que sea, se puede modelar de esta forma, ¿vale? Fijaros a lo que se ha reducido, ¿no? Una fuente Thevenin. Bueno, pues esa fuente Thevenin tendrá una resistencia característica, y entonces de lo que se trata, o la máxima transferencia, voy a captar el máximo de la señal, que ahí ya me da igual esto de la eficiencia, lo que quiero es captar que me deje el máximo de energía en una carga que yo voy a medir, en una resistencia de carga, donde yo meteré mis aparatos y mis acondicionadores y mis amplificadores o lo que sea, y entonces yo quiero que me deje aquí el máximo de energía, ¿no? Y entonces ahí sí que me va a interesar que esta resistencia sea igual que la resistencia de esa fuente, que esa señal, ¿no? Sobre todo para señales muy pequeñitas. Ya digo, en general, cuando tratemos señales, pues nos va a interesar que haya una máxima transferencia de potencia, pero cuando lo que queremos es transmitir energía con pocas pérdidas, pues lo que nos interesa es que la resistencia de carga sea lo más grande posible comparada con la resistencia fuente, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la idea de este apartado, del apartado de la máxima transferencia de potencia. Vale, vamos ahora a hablar de un concepto básico de instrumentación, que es el multímetro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del multímetro? Bueno, pues un multímetro en realidad es varios instrumentos a la vez, nos permite medir distintas cosas. Una de esas cosas es que puede funcionar como voltímetro, entonces mide voltios, mide tensiones. Cuando queremos usar el multímetro en modo voltímetro, pues entonces lo conectamos en paralelo en los puntos donde queremos medir la tensión, ¿vale? Entonces, si tenemos un circuito tal que así, ¿vale? Vamos a pensar aquí en un circuito con una fuente de tensión y a lo mejor aquí pues una resistencia, otra resistencia, ¿vale? Aquí se tocan y se cierra el circuito por aquí. Pues entonces con el voltímetro yo lo que hago es, pues toco con las patillas del voltímetro, toco en los sitios donde yo quiero medir tensión, ¿vale? Este de aquí, este circulito con una V, creo que en alguna ocasión ya lo he puesto, no me he podido resistir, pues este es el símbolo del voltímetro, ¿vale? Fijaros, el voltímetro, un voltímetro ideal, tiene una resistencia infinita, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, es muy práctico, porque fijaros que si esto tiene una resistencia infinita, la corriente que estuviera pasando por aquí,
pues no se va a modificar por la presencia del voltímetro, está en paralelo con esta resistencia de aquí, y como esta resistencia es infinita, pues entonces no cambia, la corriente no tiene ningún interés en ir a través del voltímetro, ¿no? Entonces, pues la corriente va por aquí, aquí se divide, aquí se vuelve a juntar y vuelve a la fuente, ¿vale? Y entonces no estoy alterando el circuito. El voltímetro, la verdad, es que es muy agradecido, porque fijaros que lo único que he tenido que hacer es tocar en dos terminales del elemento donde yo quiera medir tensión. El amperímetro, pues es otra historia. El amperímetro, lamentablemente, bueno, sirve para medir corriente, pero para medir esa corriente pues necesito que la corriente pase por dentro del amperímetro, ¿vale? Entonces para eso hay que conectarlo en serie, ¿vale? Entonces en general, siempre que queramos medir la corriente que pasa por el circuito, vamos a tener que abrir físicamente las patillas del circuito, y vamos a tener que conectar ahí nuestro amperímetro, ¿vale? Un amperímetro ideal, afortunadamente, pues tiene una resistencia muy baja, porque si no, claro, estaría alterando enormemente. La resistencia ideal es 0, pero es que, claro, si no fuera así, pues estaría alterando enormemente el circuito. Para medir, por ejemplo, la intensidad que pasa por este circuito con un amperímetro, pues tengo que, como digo, abrir el circuito, quitar este cable y ahí enchufo mi amperímetro, ¿vale? Entonces mi amperímetro lo enchufo aquí, lo conecto en serie con estos elementos y la corriente pasa por él y la mido. Como hemos dicho, pues eso, el amperímetro ideal tiene una resistencia prácticamente 0. Esta era una resistencia prácticamente infinito, y entonces pues aunque va a cargar el circuito, pero lo carga con una resistencia que es prácticamente despreciable. Entonces tampoco, un buen amperímetro tampoco te va a variar sensiblemente el circuito, ¿no? Cuando medimos, siempre lo que queremos es pues ver lo que pasa, o sea, ver lo que está pasando por ahí sin que mi instrumento le afecte, ¿no? Si al medir pues estoy cambiando lo que estoy midiendo, pues apaga, vámonos. También, si tengo muy bien caracterizado mi instrumento, pues si yo sé cuánto vale exactamente esta resistencia, bueno, pues quieras que no, con un análisis y quebrándome un poco la cabeza, pues podré descontar el efecto, y bueno, y tener una medida todavía más precisa. Pero a priori, bueno, lo que me interesaría es eso, es tener una resistencia prácticamente infinita para el voltímetro y una resistencia prácticamente 0 para el amperímetro, ¿vale? Hay más posibilidades. A lo mejor yo a veces voy a querer medir capacidades, voy a querer medir ohmios. Un multímetro, esto es una foto del multímetro, que creo que para cuando veáis esta clase ya lo habréis visto en el laboratorio, pues sirve para todo eso. Te mide amperios, te mide ohmios, te mide voltios, te mide capacidades, sirve para medir todas esas cosas, ¿vale? Claro, no tienes que tener cuidado, si lo quieres modo voltímetro, pues estos dos terminales tienen que estar conectados en estas entradas, y si lo quieres ya modo amperímetro, pues tienes que sacar el rojo y conectarlo aquí o aquí, ¿no? Ya dependiendo del rango de intensidad que quieras medir. También te sirve como ómetro, ¿vale? Lo acabamos de decir. Si tú quieres medir como ómetro, tú quieres medir, por ejemplo, el valor de esta resistencia, pues tienes que sacar esta resistencia del circuito y conectarle tu ohmómetro, ¿vale? Pero el ohmómetro, al final, bueno, vamos a ponerlo así, con el símbolo de omega, y lo conectas aquí y tal. Tienes que sacarla del circuito, porque el ohmómetro en realidad lo que hace es lo siguiente, ¿vale? Voy a borrarlo y voy a escribir lo que en realidad hace por dentro, ¿vale? El ohmómetro lo que va a hacer es inyectar por ahí una corriente conocida, que sabe cuánto es, con una fuente de corriente, ya conocemos este elemento, y entonces, y después también mide con un voltímetro la tensión que cae en los dos extremos, ¿vale? Esa corriente va a pasar por los terminales de tu multímetro, la patilla roja, la patilla negra, y va a llegar aquí, esa corriente pasa por aquí, y entonces al haber aquí una resistencia, pues va a haber una caída de tensión, que nos la dice la ley de Ohm, ¿vale? Ya lo conocemos. Y esta intensidad, al ser conocida, pues entonces lo único que tiene que hacer el voltímetro, internamente lo hace, pues mide la tensión, divide por la intensidad que sabe que está pasando, y eso es lo que te muestra en pantalla, la resistencia que te muestra en pantalla. Fijaros, si no hubiera sacado la resistencia, pues entonces aquí estoy enchufando una corriente y estoy midiendo una tensión.
¿vale? Y claro, esta corriente pues no solamente se va a ir por la resistencia, se va a ir por cualquier parte del circuito. Se va a ir, en principio, si esto está suprimido, hemos tenido la precaución de apagar la fuente de tensión, pues en principio tú vas a medir aquí pues el paralelo de estas tres, ¿no? Vas a medir el paralelo de estas tres resistencias. Eso te confundirá mucho porque dices, pues si yo estoy tocando solo aquí. No, no, estás tocando todo el circuito. Por eso, cuando tú quieres medir con el ohmómetro, pues tienes que quitar la resistencia, no sirve que la dejes puesta. Fijaros, hay otro detalle que conviene que tengamos en cuenta cuando estamos usando el ohmómetro. En realidad, tu multímetro, pues tú lo tienes aquí y tú le conectas tus patillas o conectas con tus terminales a la resistencia que quieres medir y pues, ya digo, por aquí va a pasar una corriente conocida y vamos a medir un voltaje aquí dentro, ¿vale? Con un voltímetro y esa fuente de corriente. Pero fijaros que no solamente esa corriente va a estar pasando por la resistencia, sino que también va a pasar primero por todo este cable, y lo que es más importante, va a haber una resistencia que posiblemente sea mayor que la propia resistencia del cable, que se llama resistencia de contacto en los extremos de la patilla. Y esa resistencia pues está sumándose, tanto la resistencia del cable como la resistencia de contacto se suma a la resistencia que tú quieres medir. Y eso, bueno, pues es irrelevante si tú quieres medir resistencias, pues yo que sé, a partir, digamos, en general, pues así os puedo decir más o menos un valor, pues a partir de 100 ohmios tampoco te importa demasiado, no es un efecto muy relevante. Pero si ya quieres medir resistencias de en torno a 1 ohmio o de 1 miliohmio, pues entonces ya sí que esto no te sirve para nada. El ohmómetro no te sirve para nada. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues podéis utilizar, hay técnicas como por ejemplo el método de los 4 puntos de Kelvin, donde en vez de tener 2 ondas, pues tengo 4 ondas, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, pues por 2 ondas, las 4 tocan, ¿vale? Pero por 2 ondas es por donde voy a meter mi fuente de corriente y por las otras 2 ondas es por donde voy a medir el voltaje. Entonces, fijaros, por aquí va a pasar una corriente y va a volver por aquí. Pero por el voltímetro no va a pasar ninguna corriente. El voltímetro además tiene una resistencia muy alta y esto es una resistencia muy pequeñita, así que estupendo. Para el voltímetro va a medir estupendamente esto de aquí. Y de aquí a aquí, y por aquí, o desde el punto de contacto con las sondas del voltímetro, como no pasa corriente, la tensión es toda constante. Es toda constante por aquí, es toda constante por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta el propio voltímetro. Entonces, de esta forma hemos quitado el problema de la resistencia que meten las sondas, el contacto de las sondas con la resistencia, y ya esta medida pues ya sí que podemos llegar básicamente a cualquier valor prácticamente de resistencia, siempre y cuando tú aumentes como loco la intensidad. Si metes 100 amperios, pues puedes medir fácilmente microohmios. Metes 1 kiloamperio, pues puedes medir lo que quieras. Realmente puedes medir nanoohmios, incluso lo que te haga falta, ¿vale? Entonces así llegas a una precisión muy muy pequeñita, una sensibilidad muy muy pequeñita. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Hoy la clase ha sido un poquito más corta y nada, pues espero que os haya gustado este tema. En los temas siguientes, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a manejar vamos a trabajar con amplificadores operacionales. Y creo que es ya el último tema que tenemos de la primera parte, de corriente continua, y después empezará todo a variar en el tiempo y veremos cómo cambia eso, todos los análisis que hemos hecho, que tendremos que volver a plantearlos cuando las variables, las magnitudes, cambien en el tiempo, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos, hasta la próxima.